Hola, mi nombre es Gustavo Rosell y soy director de Invensis. Hoy vamos a hablar de la metodología de implementación de SAP a SAP. Para entender un poco qué es SAP, SAP es un ERP, es un sistema de gestión y fue la empresa líder en sistemas de gestión para empresas. Es una empresa que tiene más de 40 años. ASAP, que significa Accelerated SAP, es la metodología usada para la implementación del software SAP. Es una metodología de proyecto que ha sido desarrollada por SAP, ha sido probada, es repetible y se basa, el seguimiento de esta metodología provee un método exitoso para la implementación de SAP. Es una metodología que cuenta con 6 fases, está orientada a los entregables, optimiza los proyectos de implementación, minimiza los riesgos y reduce lo que denominamos como el costo total de implementación o el costo total de propiedad. ASAP busca estandarizar la gestión de los proyectos, la gestión del cambio organizacional, la gestión de las soluciones y otras disciplinas asociadas a la implementación de soluciones SAP, como por ejemplo la carga inicial de datos, el testeo de usuario y otras materias. Dentro de la metodología, SAP provee plantillas, herramientas, cuestionarios, listas de verificación, guías y aceleradores de la implementación que nos permiten, utilizándolas, mejorar los procesos y asegurar que todos los proyectos se hacen de la misma manera. Desde comienzos del año 2004, SAP ha certificado esta metodología con los estándares del Project Management Institute, con lo cual actualmente ASAP es una metodología que soporta los estándares de PMI y el PMBOK. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la metodología ASAP? Lo primero es que se hacen implementaciones más rápidas, con una metodología que es muy optimizada para lograr resultados y mucho más enfocada. Además, provee proyectos más confiables, gracias a la utilización de herramientas, mejores prácticas y aceleradores que han sido probados por los más de 60.000 clientes que tiene SAP en el mundo. Esto disminuye el riesgo y además se hace un uso eficiente de los recursos, reduce costos y provee una gestión efectiva de los proyectos basadas en los estándares del PMI. Siguiendo las guías de ASAP y los estándares que ASAP fija, es mucho más probable que logremos un proyecto de implementación de SAP exitoso. Básicamente, ASAP está compuesto por 6 fases que se muestran en el gráfico con lo que se conoce como el roadmap de ASAP. Esas 6 fases son la preparación del proyecto, donde el proyecto se inicia formalmente y se hace toda la fase de planificación del mismo, ¿sí? Comienza con la capacitación del equipo que va a participar del proyecto y sigue con el involucramiento, la gestión del alcance y todo lo demás. Vamos a ir de todas maneras fase por fase en detalle para verlo más adelante. Sigue con lo que conoce como el Business Blueprint. Ese Business Blueprint es el anteproyecto del negocio, es el cómo vamos a operar el sistema con SAP andando. Sigue la etapa de realización, donde se construye todo lo que se definió en la etapa de Blueprint, se realiza efectivamente dentro del sistema, todas las configuraciones, las pruebas, hasta que logramos tener un sistema configurado. Lo sigue la etapa de preparación final, donde el equipo de proyecto, una vez que está el sistema aprobado y tenemos la aceptación por parte del cliente, se hace toda la migración de datos y el equipo del proyecto realiza la carga de datos y lo sigue la etapa de puesta en marcha o Go Live. En este momento es el momento en donde descorchamos la botella y el sistema sale en vivo. Básicamente pasamos de un sistema que estaba en pruebas y con cargas a un sistema que está en funcionamiento. Hay que migrar los saldos y todas esas cosas. Luego le sigue una etapa que ya es fuera del marco del proyecto, que es la etapa de ejecución.
Los sistemas SAP son sistemas vivos que, ya sea por cambios en la normativa, por cambios en los procesos, por cambios en la forma de hacer las cosas, optimizaciones, requieren seguir mejorando permanentemente, con lo cual esa etapa de ejecución es lo que necesariamente tenemos que darle al sistema para poder seguir evolucionando en el futuro. Vamos a pasar a la fase 1, que es la etapa de preparación del proyecto o de alcance y planificación. Esta es una etapa muy importante, es la etapa donde hacemos una planificación detallada del proyecto, actividad por actividad. Se construye una carta Gantt con todas las actividades del proyecto, fechas, responsables. Se define una fecha para la salida en vivo. Concretamente, normalmente coincide con los inicios de un mes, ¿sí? Eventualmente el inicio de un ejercicio. Se definen los objetivos, el alcance, las metas, los supuestos del proyecto. Además, se identifican quiénes van a ser todas las personas de la organización que van a participar del mismo. Se identifica el sponsor, quién es la persona más importante de el proyecto, el que va a asegurarme que en el momento que lo necesitemos vamos a tener los recursos. Además, se hace una reunión de kick-off o de lanzamiento del proyecto en la cual se establecen todas estas cosas que definimos, se muestran, se uniformizan y se hace que todo el mundo las comparta hacia un mismo objetivo común, que es lograr un sistema SAP implementado en la fecha que nos habíamos comprometido. Hay una cierta lista de entregables que la diapositiva enumera, como el documento de alcance o el plan de implementación, el alcance detallado, documento de infraestructura, bueno, toda una serie de componentes que son las guías, los aceleradores que están dentro de la metodología que hacen que deban ser parte de los documentos que el proyecto debe entregar, y una serie de hitos y decisiones claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de seguir esta metodología. Dentro de esta etapa hay una tarea muy importante que incluso está vinculada con la tarea previa de definición de la propuesta comercial al cliente, o en el caso de un proyecto interno, de la venta interna dentro de una empresa, que es la definición del alcance. La correcta definición de este alcance, la presentación del alcance a las personas involucradas y el correcto entendimiento por parte de los mismos, nos hace evitar problemas derivados de la mala estimación o de diferencias de entendimiento. Ahí tenemos un gráfico donde muestra, digamos, ante un mismo problema, diferentes entendimientos por parte de diferentes personas. Cómo explica el cliente su problema, cómo lo entiende el líder de proyecto, cómo lo diseña el analista, cómo lo escribe un programador. Y bueno, esos problemas de entendimiento entre personas con distintos perfiles o distintos involucrados dentro del proyecto nos pueden hacer que en determinado momento se deban revisar esos alcances o que nos dé problemas. Con lo cual, una recomendación es poner mucho foco en la definición y sobre todo en la presentación del alcance, de forma que todo el mundo entienda lo mismo, entienda lo que está dentro del arbolito número 1, digamos. La segunda fase es la fase de anteproyecto del negocio, o lo que le conoce como Business Blueprint. En esta fase lo que hacemos es alinear todos los requerimientos del negocio, ¿sí? Estamos pensando a dónde queremos ir en el futuro, cómo va a funcionar nuestro sistema cuando lo tengamos operativo. Dentro de esta fase es donde se diseña, muchas veces en papel, o siempre en papel en realidad, y además muchas veces con prototipos totales o parciales de cierta funcionalidad, para de esta manera hacer el diseño de cómo van a funcionar todos los procesos del sistema SAP. Identificamos todos los requerimientos de entrada de datos, cuáles son los datos que vamos a necesitar, se prepara la documentación de los procesos de negocio, se hace la lista de gaps, ¿sí? O de divergencias con respecto al alcance original que estaba previsto.
se imagina el futuro con la nueva herramienta, el futuro cómo va a ser con el nuevo SAP. Y además obtenemos la aprobación formal del negocio de estos requerimientos. En algún momento el negocio, el cliente, ¿sí?, la empresa, debe revisar todos esos procesos que están escritos, cómo van a funcionar y estar de acuerdo, ¿sí?, en la forma que se van a realizar. Básicamente hay una cierta cantidad de entregables como la documentación del diseño del negocio, se actualiza el plan del proyecto, se documentan todos los escenarios posibles, se documentan los cambios en los procesos de negocio que seguramente la implementación de un nuevo sistema va a traer, ¿sí? Y además se realiza un inventario de todos los reportes, de todas las conversiones de datos que son necesarias hacer y se confirma la entrada en producción, o sea, cuándo va a ser la fecha real de entrada en producción. Normalmente, si el proyecto no tuvo demasiados desvíos con respecto a lo que originalmente estaba planteado, seguramente se mantenga esa fecha de entrada en producción o, bueno, pueda sufrir algún tipo de modificación. El siguiente punto, la siguiente etapa, es la etapa de realización. En esta etapa es una etapa un poco más técnica, es una etapa donde se construye toda la configuración de los procesos para lo que fue diseñado en la etapa anterior. Se desarrolla el material de capacitación y además, una vez que está el sistema desarrollado, una vez que está construida toda esa funcionalidad, un componente muy importante de esta etapa son las pruebas de usuario, lo que se conoce como User Acceptance Tests, ¿sí?, o pruebas de usuario final. Son las pruebas en las cuales el usuario debe probar el 100% de la funcionalidad y estar de acuerdo a que el sistema funciona de acuerdo a lo que habíamos previsto debía funcionar en la etapa anterior. Hay una serie de entregables, como las pruebas con los datos, la configuración, los procedimientos del negocio, el sistema de producción, el sistema donde en la etapa siguiente de preparación final vamos a migrar los datos. Acá se está trabajando sobre un sistema de desarrollo o de calidad. Se desarrollan todos los reportes en esta etapa, las conversiones. Se realiza todo lo que es las definiciones en cuanto a materia de seguridad, qué persona puede acceder a qué cosa, qué roles van a hacer determinadas actividades. Se realiza el material de capacitación para los usuarios finales. Se crea el entorno de capacitación para los usuarios finales. Bueno, se realizan las conversiones de datos y, como les decía, las pruebas. Estas pruebas por parte de los usuarios deben ser confirmadas, deben ser validadas para asegurarnos un comienzo exitoso de la herramienta el día que bajemos la llave del viejo sistema y subamos la llave del nuevo. La siguiente etapa es la etapa de preparación final. En esta etapa preparamos el sistema de producción, el ambiente de producción para la salida en vivo, con lo cual hay que hacer toda la transposición de saldos, la transposición de datos maestros, la transposición de movimientos, ¿sí?, para poder tener la información al día. Por ejemplo, los stocks, por ejemplo, lo que le estoy debiendo, las partidas abiertas que tengo con ciertos clientes o ciertos proveedores, mis saldos de balance. Dentro de esto, hacemos una preparación para esa puesta en marcha, donde se cargan todos esos datos convertidos, se hace un plan de transición, probablemente involucre que la empresa deba cortar actividades en cierto momento y darnos un periodo de ventana de 2, 3, 4 días para poder cortar con el sistema anterior y poder subir los datos actualizados al sistema nuevo. Creamos los usuarios que van a ingresar, se planifica cómo va a funcionar el soporte y la mesa de ayuda, ¿sí? Tenemos que tener claro, ante un problema, una vez realizada la salida en vivo, cada usuario debe saber a quién llamar, a quién referirse, si mandar un mail, alguna herramienta de seguimiento de esas incidencias. El producto final de esta etapa es el sistema listo para la salida en vivo, que es la etapa número 5. La salida en vivo básicamente involucra no solamente el día que apago la llave del viejo sistema y prendo la llave de SAP con el descorche que decíamos hoy, sino que también involucra todo el proceso y el seguimiento durante un periodo de tiempo
bastante más intensivo con las personas en el propio lugar para detectar fallas que pueden haber ocurrido producto de, bueno, que algún tema no fue probado lo suficiente o que de repente había alguna casuística en particular que no había sido considerada. Ya la empresa está ejecutando los nuevos procesos de negocio, con lo cual hay que ir monitoreando el avance. Nos ha pasado en algunas veces que el primer día no pasa nada, pero en realidad no pasa nada porque nadie hizo ningún movimiento, nadie se animó a hacer una factura, a hacer un asiento o lo que sea. Bueno, el seguimiento y el monitoreo de esas incidencias es muy importante hacerlo. A su vez, hay un soporte bastante fuerte, ¿sí?, con las personas que participaron del proyecto, trabajando en conjunto con los usuarios de forma de poder responder rápidamente a los problemas que puedan suscitar. El último punto, esto ya es fuera del proyecto de implementación, ¿sí? La empresa debe seguir ejecutando SAP hasta el fin de los tiempos en principio, con lo cual toda la optimización de la operación, ¿sí?, debe ser revisada permanentemente. Siempre hay procesos para mejorar, siempre hay cosas, siempre hay herramientas nuevas que va sacando el proveedor del software que pueden ser implementadas. Bueno, esta operación, ¿sí?, es también una etapa de la metodología, si bien no forma parte del proyecto. Además de la metodología SAP, SAP provee algunas herramientas específicas que son escenarios preconfigurados, ¿sí? En lugar de partir de cero, ¿sí?, en una hoja en blanco, lo que hacemos es partir de ciertas plantillas que proveen una implementación rápida, que normalmente es o por país o por industria. Estas plantillas permiten de una manera más rápida, en lugar de partir de un proceso y preguntarle al cliente, bueno, a ver, ¿cómo haces tú para facturar? Yo simplemente lo que hago es, mira, tengo un escenario preconfigurado para una industria como la tuya y este escenario preconfigurado propone hacer el proceso de facturación de esta manera. ¿Qué te parece? Ahí lo que nos enfocamos más es en analizar los gaps, las diferencias que puede haber entre ese escenario que fue preconfigurado con lo que efectivamente hace el cliente. Dentro de esto, digamos, esto proporciona ciertas capacidades para poder acelerar los proyectos de implementación para empresas que de repente no tienen procesos demasiado establecidos, permiten utilizar los procesos tal cual viene la herramienta y además incorpora la experiencia de más de 60.000 clientes que tiene SAP en el mundo de estas herramientas y permite que cualquier cliente las pueda utilizar. ¿Cómo funciona esto? La primera cajita de Lego es la cajita que tiene todos los posibles procesos. La segunda, que aparece como baseline, es el escenario para un país. La siguiente retroexcavadora propone cómo sería una solución de industria preconfigurada para una industria específica y vemos que el último gráfico donde está la retroexcavadora ya pintada con ciertos agregados es la solución final para el cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos partir de algo que está 100% para armar, de algo que viene con un subconjunto de procesos armados, de algo que ya viene bastante armado y tengo que complementarlo con ciertas cosas para de esa manera llegar a un producto final. Si parto de la imagen número 3 de la retroexcavadora, voy a estar mucho más cerca de tener mi producto final que si estoy partiendo de una caja con todos los procesos posibles para realizar. Les dejo algunos links importantes referidos a la metodología ASAP y referidos a las best practices, que son estos modelos preconfigurados, donde van a poder encontrar información de cada una de las distintas áreas. Sin más para comentarles, les agradezco la oportunidad y estamos en contacto. Gracias.